Hola, apreciados colegas. En el mundo del derecho, el día de hoy vamos a permitirnos llegar a ustedes, no sin antes expresarles la gratitud por la anuencia a los videos que he pasado por las redes, siempre para nutrir y compartir criterios y también para poder escuchar sugerencias. El día de hoy me he permitido preparar un material con respecto a la técnica del interrogatorio. Esto es importantísimo que los abogados, fiscales, los jueces también sepan cuáles son las reglas justamente con respecto en las audiencias. Acordémonos que el artículo 563 del COID, hablando de la normativa ecuatoriana, establecen cuáles son las reglas que tienen que darse el tiempo, la capacidad del auditorio, así como también las correcciones y de igual manera en las objeciones para calificar o no las preguntas. Los jueces juegan un rol muy importante. No podrá haber un debido proceso, una buena audiencia, si no existe una triada juez, defensa y fiscalía que hagan un buen rol. Por tanto, vamos el día de hoy a hablar justamente de lo que estamos indicando en este preciso momento. Es muy necesario considerar, según lo que en los apuntes, las preguntas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser impertinentes, sugestivas. De esto quisiera más o menos establecer algunos aspectos que para mi criterio, dentro del estudio que he hecho, podemos tener las siguientes consideraciones. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Cuánto? Las preguntas abiertas suelen empezar con estas interrogantes. ¿Cuándo ocurrió? ¿Podría decirnos usted dónde se encontraba el día 15 de enero del 2016? Por favor, ¿podría precisar en qué ciudad se encontraba? Díganos, ¿qué ocurrió el día mencionado en el que usted dice que se encontraba en un centro comercial en la ciudad de Guayaquil? Por favor, ¿podría invitarnos a decir ante el tribunal quiénes se encontraban con usted y qué fue lo que hicieron? ¿Dónde ocurrió lo que usted está manifestando, señor Ticio Cayo? Dentro de otras interrogantes, ¿cuántas veces usted frecuenta el lugar que usted indicó que se encontraba? ¿Cuántas ocasiones estuvo y con quién? Preguntas abiertas que se dan comodidad cuando hay un buen testigo y puede éste a su vez contestarla. En el otro aspecto importante, que en las preguntas abiertas siempre tendrán su particularidad, es decir, darle el protagonismo. Recordemos que los jueces muchas veces no necesitan escuchar lo que los abogados guiamos a los testigos. La credibilidad del testigo en audiencia oral pública y contradictoria es lo que verdaderamente hace ganar un juicio. Más allá del tecnicismo legal y de la argumentación, que es muy importante, pero eso en su debido momento. El abogado podrá lucirse en la etapa de debate y también con las objeciones cuando es una pregunta impertinente o simplemente una pregunta sugestiva, capciosa, etcétera, que ya vamos a hablar más adelante. Por ello es importante considerar lo que hemos manifestado. Suelen empezar con ciertas preguntas como: ¿actuó usted? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué firmó? ¿Dónde estuvo? ¿En qué lugar se encontraba? ¿Podría indicarnos en el departamento precise en qué lugar efectivamente se encontraba y qué fue lo que hizo? Para que darle la amplitud para que el testigo pueda justamente hablar y desplayarse. A la inversa, pasando a las preguntas cerradas, es obviamente cuando se establece, según lo que en la doctrina, en lo que hemos visto en la literatura, cuando le preguntamos a alguien: ¿usted firmó el documento? Contésteme con un sí o no. Sí. ¿Usted en compañía de quién se encontraba? De Juana de Arco. ¿Usted suele recurrir a ese lugar y en compañía de quién? De Pedro. Indíquele al tribunal o al jurado en este caso si usted estuvo en el departamento que usted ha mencionado. Sí. ¿Puede indicar el color del vehículo? Sí, rojo. La placa, sí, GMN 11234. Preguntas cerradas que van directas para que se controle y no desplayar con ambigüedades, sino con precisión.
Estas preguntas cerradas no hay que hacerlas por así. Tienen su debido momento en la base donde uno hace el interrogatorio, ¿no? Obviamente una pregunta abierta, y cuando se escapa algo en precisión, usted hace una pregunta cerrada para puntualizar y cerrar con broche de oro justamente la posición del que usted quiere. Es decir, sacar la información que usted quiere que realce, la relevancia. Ahora también podemos determinar entre las preguntas sugestivas. Estas preguntas propiamente tienden a ir compuestas con una pregunta y a su vez con una respuesta, ¿no? Recordemos que en nuestro sistema oral acusatorio solamente se pueden hacer preguntas sugestivas para efectos de ubicación en el escenario, por decirle, usted indíquenos dónde se encontraba el 15 de enero del 2016. Es decir, solo para efecto introductorio, va con una respuesta y una pregunta y una respuesta, perdón, y a su vez eso es permitido, solamente en interrogatorio, no más. En el contrainterrogatorio sí es permitido las veces que fuera necesario. Ejemplo, usted, según lo que rindió hace unos minutos, pude tomar nota, indicó que se encontraba en compañía de Juana de Arco, ¿es verdad? Sí, que asimismo usted se encontraba en el instante tomando una cerveza y en compañía de 4 personas en Quito y Vélez, ¿es verdad? Sí, así es. Asimismo usted indicó que se encontraba desde las 15 horas hasta las 22 horas 30 del 15 de enero del 2016, sí. Es decir, darle una pregunta y una respuesta es permitido en el contrainterrogatorio para poder extraer una verdad. Caso contrario nos objetarían porque dirían, la pregunta ya está contestada, la pregunta ya fue hecha anteriormente y le puede decir el cliente, en este caso el abogado, que no conteste porque ya fue contestada y podrán objetarla, y el tribunal podrá decirle hay lugar a la objeción porque ya fue contestada, sería innecesaria, inoficiosa. Importante tener aspectos que distingan las dos etapas. No se puede tampoco hacer las preguntas prohibidas, ¿no? No se pueden hacer preguntas autoincriminatorias. Recordemos que según nuestra Constitución está prohibida la autoincriminación, así como también el Tratado Internacional donde establece la no autoincriminación, ¿no? De la ley Miranda en Estados Unidos, inclusive una enmienda, donde establece que no se podrá autoincriminar a una persona que esté sujeto a la lupa judicial o inmersa en un proceso penal o en un delito injusto penal. Por lo tanto, está prohibido restrictivamente, vale la redundancia, de hacer preguntas autoincriminatorias. Podemos tener dentro de los ejemplos, diga a la persona procesada, ¿por qué utilizó la pistola para matar a Juan Pedro? Ahí estamos una pregunta autoincriminatoria porque estamos dándole a entender de que él estuvo en escena del delito y que disparó con esa arma a Pedro. Por lo tanto, tendría que la defensa objetarla de lugar, de lleno, sin mayor análisis. Es una pregunta autoincriminatoria, simplemente no procede. Y el tribunal tendrá que calificarla. En su defecto, entiendo que lo hará. Si sabemos de las reglas de la argumentación y de la litigación oral, puede acoger con facilidad y mucha comodidad de que esa pregunta no procede y tendrá que reformular quien la hizo o simplemente cambiar de pregunta. Otro ejemplo, podríamos decir, diga la persona procesada, ¿qué hizo usted con el dinero que se encontraba en el domicilio de Juana de Arco? Objeción. Hay lugar a la objeción, tenemos que motivarla. ¿Por qué? Porque obviamente es una pregunta autoincriminatoria. No solamente estamos diciendo que Juana de Arco estuvo en escena del delito, sino que también tomó el dinero y tenemos ya la evidencia y obviamente la tipicidad y el tipo penal. Es decir, estamos autoincriminando con preguntas prohibidas. Puede ser culpable en el fondo la persona, pero no es la manera o la técnica de interrogar o contrainterrogar. También tenemos dentro del catálogo de la doctrina preguntas capciosas, preguntas engañosas y preguntas impertinentes. Siempre tiene que haber preguntas que vayan de acuerdo a la lealtad, a la buena fe y a la función judicial, artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, y que de igual manera no se litigue, no se trastoque el artículo 330 que establece el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, donde preceptúa que el abogado litigante tiene que actuar con buena fe al servicio de la función judicial, más no así al servicio personal, y menos aún con deformación o artimaña, porque estaremos entrando en la esfera de un fraude procesal al tenor del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. Las preguntas capciosas
pueden inducir a un error, a una contestación inexacta a quien la responde. Es decir, dentro de estas preguntas están también prohibidas. No se puede hacer ni en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio. Estas preguntas van más allá de querer dar una participación o un grado X al sujeto procesal cuando son prohibidas. Simplemente tienen que objetarse. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Las preguntas engañosas, estas tratan o buscan sorprender al testigo teniendo una apariencia que esconde en la realidad. Es decir, que tras esa pregunta va un trasfondo para tratar de extraer una verdad, violentando la normativa y la litigación oral, más que todo con preguntas prohibidas. Y las preguntas impertinentes son aquellas que no tienen nada que ver con el proceso, que van contra la intimidad de la persona, que van con respecto a aspectos que no tienen que no traban la lid, es decir, por el principio de pertinencia serán objetadas. Ejemplo de preguntas capciosas. Diga el testigo en qué momento dejó de sustraerse las cosas de la víctima. Si podemos observar, es una pregunta capciosa claramente en lo que he dado lectura, porque el testigo se le está guiando para que acepte que realmente no es un testigo, sino que participó. Imagínense lo grave del tema. Por eso que la persona que objeta tiene que hacerlo de manera inmediata, porque miren el problema que podría meterse si es que no están las reglas claras por parte también de un juez ni de los sujetos procesales. Importante objetar. Y usted decide a su testigo, no conteste hasta que el tribunal o el juez acepte o no la pregunta. Esta pregunta es capciosa y es prohibida. Preguntas engañosas. Podemos determinar como ejemplo, diga el testigo si al momento de abandonar la escena del crimen no se sustrajo nada. Una pregunta engañosa porque le está diciendo, claro, tú eres un testigo, pero lo está vinculando, ¿no?, a la escena del crimen, porque le está diciendo si en el lugar donde usted estuvo no se sustrajo nada. Es decir, desde este punto de vista la pregunta tiene el engaño o el trasfondo de que el testigo al responder estaría aceptando que estuvo en el lugar donde se cometió el crimen. Es decir, una cosa es ser un testigo ocular fuera de la esfera del delito o de la escena del crimen, y otra cosa es haberlo presenciado sin tener un grado de participación. Esto es muy importante también en las preguntas engañosas, que también tienen que ser a raíz o de raya o de plano objetadas por el oponente. Ejemplo de preguntas impertinentes. Diga el testigo dónde almorzó hace un año. No tiene nada que ver, no tiene relevancia. Como también preguntar, diga el testigo si usted alguna ocasión ha sido detenido por tal o cual circunstancia. Son prohibidas. No tiene pertinencia ni relevancia con lo que se está investigando. Recordemos que el hecho fáctico y la tipificación, en este caso del delito, y la tipicidad, la conducta, es la que se tiene que ver si es que un hecho ocurrió o no ocurrió. Espero que estos tips con respecto a la litigación oral y a la pertinencia sean aprovechados al máximo, y cualquier sugerencia que puedan ustedes hacerme llegar por este medio, agradecido estaré para poder mejorar y obviamente renovar información al respecto. Recordemos que esta es la litigación oral con respecto al procedimiento procesal penal del COIP. Muchas gracias.